El invierno de 2025 quedará grabado en la memoria de los argentinos, no solo por la belleza de los paisajes nevados, sino por la crudeza de las temperaturas extremas que azotaron al país. Fue un invierno que desafió todos los pronósticos, poniendo a prueba la resistencia de la población y la capacidad de adaptación a condiciones climáticas inusuales. Una ola polar sin precedentes cubrió Argentina de punta a punta, desde las gélidas tierras del sur hasta las regiones más cálidas del norte. Esta masa de aire frío, proveniente directamente del Polo Sur, se extendió por todo el territorio nacional, transformando el paisaje y alterando la vida cotidiana de millones de personas. Los termómetros se desplomaron, marcando mínimos históricos en numerosas ciudades y pueblos. Las temperaturas descendieron a niveles nunca antes vistos, superando récords de frío que se mantenían desde hacía décadas. Este fenómeno climático extremo generó preocupación y obligó a tomar medidas preventivas para proteger a la población más vulnerable. Ante la magnitud de la situación, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas rojas y naranjas por frío extremo, advirtiendo sobre los peligros asociados a las bajas temperaturas y recomendando extremar las precauciones. Estas alertas buscaban concientizar a la población sobre los riesgos de la hipotermia y otras enfermedades relacionadas con el frío. El impacto de la ola polar se sintió con fuerza en todo el país, afectando desde la Patagonia, acostumbrada a climas fríos, hasta el norte, donde las bajas temperaturas son mucho menos frecuentes. La diversidad geográfica de Argentina no fue un obstáculo para que el frío extremo se extendiera por cada rincón del territorio. En el norte argentino, donde el clima suele ser cálido y húmedo, el frío intenso resultó particularmente inusual y sorprendente. Las temperaturas descendieron bruscamente, provocando heladas inesperadas y causando daños en cultivos y plantaciones. La población local, poco acostumbrada a estas condiciones climáticas, debió adaptarse rápidamente para hacer frente al frío. Cada mañana, el paisaje se vestía de blanco con la escarcha que cubría campos, calles y edificios. La fina capa de hielo creaba un ambiente mágico y silencioso, pero también representaba un peligro para el tránsito y las actividades al aire libre. Ante el intenso frío, el consumo de energía para calefacción se disparó, alcanzando niveles récord en todo el país. Los hogares y las empresas encendieron sus sistemas de calefacción al máximo, generando una mayor demanda de electricidad y gas. La creciente demanda de energía puso a prueba la infraestructura eléctrica y de gas, generando preocupación por posibles cortes de suministro y problemas en la red. Las autoridades debieron tomar medidas para garantizar el abastecimiento energético y evitar situaciones de emergencia. En ciudades como Ushuaia y Bariloche, conocidas por sus inviernos rigurosos, el frío se intensificó aún más, desafiando incluso a los habitantes más acostumbrados a las bajas temperaturas. Estas ciudades, ubicadas en la Patagonia, se convirtieron en el epicentro de la ola polar, experimentando temperaturas extremadamente bajas y fuertes nevadas. La sensación térmica, impulsada por los fuertes vientos que azotaron la región, descendió aún más, intensificando la percepción del frío y aumentando el riesgo de congelamiento. El viento helado penetraba en la ropa y dificultaba cualquier actividad al aire libre. En algunas zonas, la sensación térmica llegó a alcanzar los menos 20 grados centígrados, un nivel de frío extremo que puede ser peligroso para la salud si no se toman las precauciones necesarias. A estas temperaturas, la exposición prolongada al aire libre puede provocar hipotermia y congelamiento en cuestión de minutos. La sensación térmica se convirtió en un factor mucho más relevante que la temperatura real, ya que reflejaba la verdadera percepción del frío en el cuerpo humano. La combinación de bajas temperaturas y fuertes vientos generaba un ambiente extremadamente hostil y peligroso. El frío extremo tuvo un impacto significativo en la vida diaria de los argentinos, alterando rutinas, dificultando el transporte y afectando la salud de la población. Las actividades al aire libre se redujeron al mínimo, y muchas personas optaron por permanecer en sus hogares para protegerse del frío. Desde los productores agropecuarios, que debieron tomar medidas para proteger sus cultivos y ganado de las heladas, hasta las familias de las zonas costeras, que desempolvaron abrigos y bufandas olvidados en el fondo del armario, todos se vieron obligados a adaptarse a las condiciones climáticas extremas. La ola polar demostró la vulnerabilidad de la sociedad ante los fenómenos naturales y la importancia de estar preparados para afrontar situaciones de emergencia.
Ningún rincón del país quedó al margen de esta ola polar histórica, que dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Esta ola polar sin precedentes demostró la importancia de comprender a fondo la crucial diferencia entre la temperatura que marca un termómetro y la sensación térmica, es decir, lo que realmente sentimos en nuestra piel. Una lección valiosa para enfrentar futuros eventos climáticos extremos. Temperatura y sensación térmica no son lo mismo. La temperatura es objetiva, lo que marca el termómetro. La sensación térmica, en cambio, mide cómo nuestro cuerpo percibe el frío, considerando factores como el viento. El viento barre la capa de aire caliente que rodea nuestra piel, acelerando la pérdida de calor y haciendo que sintamos más frío del que indica el termómetro. Así, una temperatura de 5 grados puede sentirse como bajo cero si el viento es fuerte. La sensación térmica es clave para saber cómo vestirnos y protegernos, ya que subestimar el frío puede llevar a riesgos de salud como la hipotermia. Es el dato que realmente importa antes de salir en un día invernal. Ignorarla es exponerse innecesariamente. La sensación térmica se calcula con una fórmula científica, el Wind Chill Index, que combina temperatura y velocidad del viento. En Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional, USA, esta fórmula para estimar cómo el frío y el viento afectan a una persona promedio. Por ejemplo, en Mar del Plata, 3 grados con viento de 30 km por hora pueden sentirse como menos 3 grados. El cálculo asume condiciones estándar: rostro expuesto, persona caminando, sin sol directo. Aunque la percepción individual varía, la sensación térmica es una referencia objetiva para tomar precauciones. Nos permite anticipar el peligro real del frío, más allá de lo que marca el termómetro. Es una herramienta vital para la vida cotidiana y la salud pública. El viento es el principal factor de la sensación térmica, pero no el único. La humedad acelera la pérdida de calor en días fríos y húmedos, mientras que la radiación solar puede hacer más llevadero un día bajo cero. La ropa es nuestra mejor defensa. Vestirse en capas y cubrir extremidades es esencial para conservar el calor. La exposición prolongada al frío y la condición física de cada persona también influyen en cómo sentimos el clima. Niños, mayores y personas con enfermedades crónicas son más vulnerables. La sensación térmica es una guía universal, pero la experiencia del frío siempre es personal. Entender estos factores nos ayuda a protegernos mejor. El viento, a menudo subestimado, es en realidad el gran ladrón de calor corporal. Es un factor crucial que determina cómo percibimos el frío y cómo nuestro cuerpo responde a las bajas temperaturas. No se trata solo de la temperatura que marca el termómetro. El viento juega un papel fundamental en la ecuación. El viento barre implacablemente la delgada capa de aire caliente que naturalmente se forma alrededor de nuestro cuerpo, esa capa que actúa como un escudo protector contra el frío. Al eliminar esta barrera aislante, acelera drásticamente la velocidad a la que perdemos calor. Es como si nos despojara de una prenda invisible, dejándonos más expuestos a los elementos. En un día calmo y apacible, sin la presencia del viento, esa capa de aire caliente actúa como un abrigo invisible, envolviéndonos en una burbuja de confort térmico. Nos protege del frío exterior y nos ayuda a mantener una temperatura corporal estable. Pero cuando el viento sopla con fuerza, esa protección desaparece en un instante. La capa de aire caliente es arrastrada, y de repente, el frío se siente mucho más intenso, penetrando hasta los huesos. La diferencia entre un día calmo y un día ventoso puede ser abismal en términos de sensación térmica. Es importante comprender que el viento en sí mismo no enfría el aire. Su efecto principal es enfriarnos a nosotros, los seres humanos. Esto se debe a que constantemente generamos calor interno para mantener nuestra temperatura corporal. Somos, en esencia, pequeñas fuentes de calor, y somos vulnerables al efecto del viento, que roba ese calor que producimos. Si además de la exposición al viento estamos mojados, ya sea por lluvia o nieve, el riesgo se multiplica exponencialmente. La combinación de viento y humedad es particularmente peligrosa. El agua es un excelente conductor del calor, lo que significa que facilita la transferencia de calor desde nuestro cuerpo hacia el exterior. Además, el proceso de evaporación del agua, ya sea de nuestra piel o de la ropa mojada, extrae una gran cantidad de energía de nuestro cuerpo, acelerando aún más la pérdida de calor.
Esta combinación de factores, viento y humedad, puede llevar rápidamente a una condición peligrosa conocida como hipotermia, donde la temperatura corporal desciende a niveles peligrosamente bajos. Por eso, la sensación térmica, también conocida como wind chill en algunos lugares, es una medida mucho más relevante y precisa para evaluar el riesgo real del frío que la simple lectura de un termómetro. La sensación térmica es una medida centrada en el ser humano, que tiene en cuenta el efecto del viento en nuestra percepción del frío, no solo en la temperatura medida por los instrumentos. Por lo tanto, entender el rol fundamental que juega el viento en la pérdida de calor corporal es clave para tomar las precauciones necesarias y cuidarnos adecuadamente durante los meses de invierno. La sensación térmica es vital para prevenir riesgos de salud como la hipotermia y el congelamiento. El cuerpo humano solo tolera pequeñas variaciones de temperatura interna. El frío extremo puede ser letal si no se toman precauciones. Niños, mayores y personas con enfermedades crónicas son especialmente vulnerables. El viento puede hacer que 0 grados se sientan como 15 bajo cero, aumentando el riesgo de congelamiento en minutos. El frío también agrava enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Por eso, la sensación térmica es un indicador de salud pública, no solo un dato meteorológico. Prestarle atención salva vidas. La ola polar de 2025 azotó Argentina, trayendo consigo un duro recordatorio del poder del invierno. Esta ola no se limitó a las bajas temperaturas, sino al efecto gélido del viento y la humedad, factores que se combinan para crear lo que conocemos como sensación térmica o sensación térmica. Demostró cómo el viento frío, esa fuerza invisible, puede transformar drásticamente la vida cotidiana en cualquier ciudad, convirtiendo calles bulliciosas en paisajes desiertos y afectando todo, desde el transporte hasta las actividades al aire libre. El impacto se sintió en todo el país, desde el sur de la Patagonia hasta la vibrante capital, Buenos Aires. En Bariloche, enclavada en el corazón de la Patagonia, una temperatura de 7 grados bajo cero, ya de por sí gélida, con el implacable viento patagónico incluido, la sensación térmica era de 15 grados bajo cero. El viento intensificaba el frío, creando un ambiente verdaderamente extremo. Este viento helado extremo dejó las calles vacías, obligando a suspender las actividades al aire libre y convirtiendo el pintoresco pueblo en un pueblo fantasma invernal. Los residentes buscaron refugio en sus casas, preparándose para el frío penetrante. Mientras tanto, en Buenos Aires, una temperatura aparentemente más suave de 2 grados centígrados, combinado con los infames vientos de la ciudad, la sensación térmica bajó a unos menos indulgentes 3 grados bajo cero. La gente se abrigaba con varias capas, con bufandas bien apretadas alrededor de la cara, intentando protegerse del frío penetrante. Esta caída en la temperatura percibida afectó significativamente la rutina diaria, impactando los horarios del transporte público y creando retrasos para los viajeros. El frío incluso afectó la asistencia a la escuela, y muchos padres optaron por mantener a sus hijos en casa por temor a los efectos de la exposición prolongada a las duras condiciones. El frío extremo provocó un aumento en el número de personas que buscaron refugio en los centros de calentamiento de la ciudad, lo que pone de relieve la vulnerabilidad de la población sin hogar durante tales eventos. Los residentes de Buenos Aires tomaron precauciones inusuales. Usaron capas de ropa, limitaron la exposición al aire libre y buscaron refugio en espacios calefaccionados para combatir el frío inesperado. Estos ejemplos de Bariloche y Buenos Aires demuestran vívidamente que la sensación térmica o la sensación térmica es un factor crucial. Al tratar de comprender el impacto real del tiempo y el clima, vamos mucho más allá de simplemente mirar la ubicación geográfica o los números de un termómetro. El viento, en particular, puede cambiar las reglas del juego, convirtiendo lo que parece un día frío manejable en una experiencia potencialmente peligrosa, especialmente para aquellos que no están preparados. Esto es especialmente cierto en regiones como la Patagonia, donde el viento es una fuerza constante y poderosa que moldea el paisaje e influye en la vida cotidiana de sus habitantes. Pero incluso en el entorno urbano de Buenos Aires, el viento puede amplificar el frío, creando condiciones incómodas e incluso peligrosas tanto para peatones como para quienes viajan diariamente. Por lo tanto, confiar únicamente en la lectura del termómetro no es suficiente para evaluar con precisión la verdadera gravedad del clima invernal. Comprender la sensación térmica es esencial para tomar decisiones informadas sobre seguridad y preparación.
Ante el frío extremo, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda consultar siempre la sensación térmica, no solo la temperatura. Vestirse en capas, cubrir extremidades y elegir prendas cortaviento son claves para protegerse. Niños, mayores y personas con enfermedades crónicas deben evitar la exposición prolongada. Mantener ambientes calefaccionados y ventilados previene intoxicaciones y ayuda a conservar el calor. Consumir líquidos y alimentos calientes refuerza la defensa del cuerpo. Estar atentos a síntomas de hipotermia o congelamiento y buscar ayuda médica si aparecen es fundamental. Seguir estas pautas, basadas en ciencia, es la mejor defensa ante olas de frío extremo. La ola polar de 2025 enseñó que la información es nuestra mejor aliada contra el frío. Entender la diferencia entre temperatura y sensación térmica es esencial para cuidarnos. La sensación térmica refleja el verdadero impacto del frío y el viento sobre nuestro cuerpo. Nos ayuda a decidir cómo vestirnos, cuánto tiempo estar afuera y cómo proteger a los más vulnerables. Ignorarla es exponerse a riesgos graves, desde incomodidad hasta hipotermia. La sensación térmica es el dato que iguala geografías y nos prepara mejor para el invierno. Comprenderla nos convierte en protagonistas de nuestro propio cuidado ante el clima extremo.